Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Hervás y este es el curso de Ciudades Patrimonio de la Humanidad que se imparte los lunes de 9:30 a 11:30 en el Centro Cultural Las Carolinas. Lo primero que quiero hacer es saludar a mis alumnos. Hola alumnos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis pasando un feliz confinamiento. Vamos a seguir con nuestra clase que hoy se va a centrar en la ciudad de Florencia. Florencia es una ciudad que se ubica a ambas orillas del río Arno, en la ciudad de la Toscana, al norte de Italia. Aquí tenemos un mapa físico. Actualmente cuenta con unos 378.000 habitantes. Y bueno, Florencia fue capital de Italia en el siglo XIX, entre 1865 y 1871, durante la proclamación de la unificación italiana. Su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1982. Está situado en el distrito 0 y es un recinto amurallado, conserva una muralla del siglo XVI y también incluye monumentos y edificios tanto medievales como renacentistas. Algunos ejemplos de ellos son pues la Catedral de Santa Maria de Fiori, la Catedral de Santa Maria Novella, de la Catedral de la Basílica de Santa Cruz, el Palacio de Palazzo Bargello, el Palazzo Vecchio, el Puente Vecchio, el Palacio Pitti. Todos estos edificios representativos, ¿vale? Los vamos a ir viendo pues más pormenorizadamente. Vamos a cambiar al siguiente mapa, ¿vale? Donde vemos, bueno, vemos que este, digamos, plano está tomado más bien desde el norte, ¿vale? Y el otro estaba tomado más bien desde el sur. Más que planos, bueno, aparecen algunos edificios en 3D y voy a utilizar para las explicaciones este plano porque tiene una leyenda. En la leyenda vienen numerados los edificios, pues los más representativos, como os digo, que son los que vamos a ver, ¿vale? Veis que el núcleo de todo se inicia en la basílica, la catedral, perdón, de Santa Maria de Fiori en la plaza del Duomo. Esta sería una vista de este casco antiguo. Esta sería la catedral del Duomo con el campanile. Bueno, os he traído también una imagen del escudo de Florencia. Es un escudo con una representación de la flor de lis. Vamos, es un lirio. Aquí tenemos una vista de Florencia. Es una vista en la que aparece la ciudad renacentista. Veis que está amurallada. Este sería el río Arno. Sería más bien como de suroeste a noreste, ¿vale? Veis que es una ciudad amurallada. Santa Maria de Fiori, el Palazzo Vecchio, Palazzo del Bargello. Este sería el Puente Vecchio, perdón, aquí. Y aquí el Palacio Pitti. Santa Maria Novella. Y tal vez esto, antes de ser revestido en el siglo XIX, sería la iglesia de Santa Cruz. Chiesa San Croce. Esta. Me gustaría que hicieseis una pequeña en esta iglesia, cómo ha cambiado, ¿vale? Luego tiene un revestimiento del siglo XIX de Santa Croce.
Bueno, esto es una vista, no es de autor, no es atribuida, puede ser a Brunelleschi por la perspectiva científica, pero no está firmada, ¿vale? Es una vista utópica de la ciudad de Florencia. Es una pintura renacentista, está en un museo de Baltimore, ¿vale? Y no puede ser atribuida a Brunelleschi, pero por el uso de la perspectiva científica y el punto de fuga centralizado, pero os digo que no está comprobado. Bueno, es una ampliación de la vista de Florencia, de esta ciudad. Como veis, insisto una vez más que sería un recinto amurallado. Bueno, Florencia se funda en el siglo I antes de Cristo por los romanos, exactamente en el año 59 antes de Cristo. Es fundada durante el mandato del emperador Julio César como un lugar para un asentamiento, digamos, para soldados veteranos. Ya la nombró, la puso nombre en aquella época, en el siglo I antes de Cristo, como Florentia, que significaba florecimiento. Actualmente se denomina Firenze. Y bueno, estos nombres latinos han sido traducidos al castellano como Florencia. Entonces, del latín Florentia, italiano Firenze y en castellano Florencia. La Civitas Romana, que es el trazado que tenemos aquí delante, sería un trazado hipodámico, acordaros de hipódames de Mileto, ¿vale? O sea, con un trazado axial, ¿vale? Con un decumanus, ¿vale? Que atravesaría de este a oeste la ciudad, la Civitas Romana, y con un cardium que la atravesaría de norte a sur, ¿vale? Y ambas, tanto el decumanus como el cardium, se unirían en esta plaza, que sería la Plaza de la República, que es donde estaría el antiguo foro romano, lugar de reunión romano, en la Plaza de la República. Esta sería la Plaza de la Señoría, fuera de lo que sería esta ciudad romana. Esta sería la Plaza del Duomo, ¿vale? Aquí tenemos a Santa María Novella, San Lorenzo, y bueno, la Galería Uffizi, el Palazzo Vecchio, ¿vale? Y esta es la Plaza de la Señoría. Entonces vemos que el origen de Florencia es un origen romano, ¿vale? Con una planta hipodámica que forman estas manzanas, ¿vale? Y que durante la Edad Media este perímetro de la ciudad se desborda y tiene lugar más bien un crecimiento de la ciudad orgánico, propio de la Edad Media. Entonces, hay que distinguir muy bien cuál sería el núcleo de la ciudad romana, la Civitas Florentia, fundada por Julio César, y este otro núcleo alrededor, desde, por ejemplo, San Lorenzo hasta incluso, bueno, la Plaza de la Signoria, aunque, ¿vale? Todas estas edificaciones más tanto al norte como al sur ya son renacentistas. Y esta parte de aquí, incluido el Palazzo Vecchio, el Palazzo del Bargello y el Palazzo Vecchio serían más bien medievales. La importancia de Florencia reside en que es un punto estratégico, que estaría por aquí, en la vía Casia,
que es una vía imperial romana que une Roma con el norte de Italia, ¿vale? Y entonces Florencia, este sería el río Arno, pues surge justamente aquí, a unos kilómetros de Pisa, que ya existía, ¿vale? Total, que es un asentamiento estratégico en una vía de comunicación, por lo que florece durante la Edad Media, pues tanto está en un lugar también, en un paraje muy fértil, en el valle del Arno, ¿vale? No hay muchas montañas y bueno, digamos que es un lugar fértil, pero además lo que realmente incentiva su economía en la Baja Edad Media es su posición en esta vía de comunicación norte y sur. Las murallas que estamos viendo en este momento, bueno, es una muralla que se inicia tiene varios trazados, ¿vale? Se conservan algunas partes. Esta que estáis viendo, que es del barrio de San Nicolo, es del siglo XVI, porque la muralla, aunque se inicia en época romana, dado este crecimiento de la población provocado por la abundancia económica de la que Florencia siempre disfrutó, como os digo, por la fertilidad de la tierra y porque está en un enclave, vamos, porque está en la vía comercial, está situada en una zona estratégica de comunicación, pues estas murallas se han tenido que ensanchar progresivamente, ¿vale? Para ir pues desde el primer trazado, que es del siglo I antes de Cristo, en aquel asentamiento para soldados veteranos, luego habrá otro ensanche en la Edad Media y finalmente, según los historiadores, hay algunos que piensan que hay 4 ensanches y hay otros que piensan que hay 6. El último es en el siglo XVI, ¿vale? Que sería esto que estáis viendo, que está en el barrio de San Nicolo, al norte, aunque como podemos ver en este otro plano, ¿vale? Mirad, San Nicolo es lo que acabáis de ver, esta parte, digamos que esto es un mapa y las zonas rojas son donde se conservan estos paños, ¿vale? Esta es la Civitas Romana, ¿vale? Acordaros que la plaza del Duomo estaba aquí y la plaza de la Signoria aquí, ¿no? Este sería el Ponte Vecchio, pues digamos que en el barrio de Oltrarno es donde se conservaría la mayor parte de este lienzo de la muralla con sus torres, ¿vale? También la Porta de San Nicolo, que es lo que os he enseñado. Y bueno, esta puerta, porque durante el siglo XX, toda esta parte, ¿veis que aquí se conservan unas puertas? Bueno, toda esta parte norte de la muralla fue derribada en el siglo XX para construir la vía de circunvalazione, la Viali di Circunvalazione. Bueno, debe ser como una M30, ¿vale? Entonces derribaron los lienzos, pero mantuvieron las puertas de acceso. Entonces, al norte se pueden ver estas puertas de acceso y en el barrio de San Nicolo este lienzo del siglo XVI. De todas maneras, si volvemos por Oltarno, ¿vale? Vemos que, bueno, este es el barrio de San Nicolo, veis que está al norte del Palacio Pitti, ¿vale? Ya lo hemos visto que estaría aquí. Y está ya, bueno, pues el barrio de San Nicolo. Ya os digo que se conservan trazos de muralla. Lo otro, aquí pone muralla, pero bueno, lo que os quería traer más bien son estas edificaciones medievales, aproximadamente de la Baja Edad Media, ¿vale? Veis
que bueno, nos dan una muestra de lo que fue ese crecimiento económico, tanto por la fertilidad del suelo del Valle del Arno como por la acción de los gremios artesanales de Florencia, ¿vale? Veis cómo se produce un crecimiento urbanístico en la Baja Edad Media. Muchos de este crecimiento urbanístico han utilizado las torres de la muralla, de esa muralla medieval, ¿vale? Para construir casas, ¿vale? O sea, no está tanto derribada, sino como reutilizada, ¿vale? Esa muralla medieval. Las torres utilizadas, ¿vale? Lo que se desarrolló en el siglo XIII, en la Baja Edad Media, en Florencia, pues lo primero que ocurre, además de este asentamiento medieval del que ya hemos hablado, que, bueno, que surge a través del crecimiento de la antigua civitas romana, es que en el siglo XIII se instalan en Florencia órdenes mendicantes, sobre todo franciscanos de San Francisco de Asís del siglo XIII. San Francisco de Asís me parece que fallece en el año 1200, a finales del 1200. Y ya en esta época, en el siglo XIII, San Francisco de Asís fundó con él en vida, quiero decir, antes de morir, fundó monasterios mendicantes que vivían de la caridad en Florencia. Y bueno, pues esto hace que se genere, pues se reforman iglesias a intramuros de esta ciudad medieval. Y bueno, como ya habéis visto en la arquitectura civil, en ese aprovechamiento de las antiguas torres y murallas medievales, bueno, pues se produce un crecimiento económico, como os decía al principio, basado en la artesanía de los gremios, pues carpinteros, vinateros, comerciantes de aceite, sal, quesos, curtidores de cuero, cerrajeros y sobre todo lenceros de los que se dedican, por ejemplo, al encaje de bolillos, al encaje, a la puntilla. Todo esto que en el siglo XVII cambiará hasta Flandes y Holanda y todo esto, pero bueno, durante la Baja Edad Media, incluso durante comienzos de la Edad Moderna, en tiempos del Renacimiento, se desarrolla, perdón, voy a cambiarla, ¿vale? En Florencia, ¿vale? Con un gran desarrollo de la manufactura textil, de la manufactura textil. De hecho, en el año 1252, siglo XIII, se acuña el florín de oro, que es una moneda muy utilizada en el resto de Europa para el intercambio, o sea, es una moneda fuerte. Y bueno, en el año 1260 se reconocen las artes del cambio, se comercia con la seda, merceros, especieros, médicos, peleteros. Todo esto lo que hace es que estos comerciantes de la Edad Media en el Renacimiento ya se han convertido en ricos mercaderes que financian, que son mecenas de los nuevos artistas de la Edad Moderna, ¿vale? Lo que tenemos aquí es la plaza del Duomo. Esta sería la cabecera de la catedral di Fiori, ¿vale? Del Duomo di Fiori. Veis que tiene un ábside rectilíneo, no es curvo, ¿vale? No es un ábside... Bueno, vamos a pasar aquí. Mirad, esta sería, voy a ver, esta imagen ha salido un poco pequeña, ¿vale? La catedral, la plaza del Duomo, esta sería el batisterio de San Giovanni, es del siglo XIII. Bueno, perdón,
Es una reconstrucción del siglo XIII, pero tiene un origen anterior, ¿vale? La catedral de Santa María de Fiori, el campanile y la cúpula de Brunelleschi aquí al fondo. Todo revestido de mármol tricolor. La plaza del Duomo, ¿vale? La plaza es que primitivamente la catedral estaba consagrada se llamaba de Duomo Dei, la casa del Dios, Duomo Dei, como Domus Dei, Duomo Dei. Pero bueno, ahora está consagrada a Santa María de las Flores. Como os digo, planta de la catedral, el batisterio de San Giovanni. Esta plaza aquí se llamaría San Giovanni y esta, con el campanile, como podéis ver, sería la plaza del Duomo propiamente. O sea, veis que hay dos plazas, la de San Giovanni, que sería esta, y la del Duomo, que sería esta, ¿vale? Aunque prácticamente es el mismo espacio. Como veis, como habéis visto antes, la plaza del Duomo se ubicaría en el lado noroeste de aquella noreste, perdón, de aquella Civitas Romana. Vamos a hablar lo primero del batisterio de San Juan, ¿vale? El batisterio de San Giovanni, que es el primero que se inicia en el tiempo, sería de planta centralizada, planta octogonal, aunque en uno de los lados, en su lado sur, posteriormente se añadió esta especie de pórtico en su exterior, ¿vale? Y por dentro es un ábside con un altar. Bueno, a ver, mira, se tiene certeza de que primitivamente habría un batisterio del Bajo Imperio Romano fechado entre el siglo IV y el siglo V y que posteriormente fue reemplazado en la transición de la antigüedad a la Edad Media en el siglo VI, fue reemplazado por un batisterio de mayor tamaño. Este segundo batisterio se atribuye a la reina lombarda Teodolinda en año 570-628 y fue un batisterio para conmemorar la conversión al cristianismo de su marido, el rey Autario. Como veis, son todos godos, tanto Teodolinda como Autario, son reyes godos. Bueno, este batisterio fue consagrado en el año 897 y en este segundo periodo de esta primera transición a la Edad Media estuvo rodeado por un cementerio que contenía sarcófagos romanos. Estos sarcófagos romanos fueron reutilizados en tiempos de la transición a la Edad Media por las élites godas que reutilizaron los sarcófagos romanos para enterrarse a sí mismas, o sea, como panteones familiares. En la actualidad, los sarcófagos romanos, estos que rodeaban este batisterio de San Giovanni, se encuentran en el Museo de la Ópera del Duomo. Este batisterio que tenemos aquí delante es del siglo XI, del año 1059 aproximadamente. Es de estilo románico y evidencia este esplendor, este auge económico que tiene Florencia a principios de la Edad Media. Fue consagrado en el año 1059 por el Papa Nicolás II. La construcción finalizó en el año 1128 y bueno, finalmente fue acabado. Vamos a verlo por fuera, era de piedra de arenisca, ¿vale? Esta decoración con placas de mármol es posterior.
bueno, esto sería una vista de la piazza del Duomo, ¿vale? Esta sería la catedral, ¿eh? Y esta sería la plaza del Duomo. Es una vista, es un cuadro, ¿vale? Vamos a seguir por aquí con lo que hemos visto son estas fachadas. ¿Veis? A ver, vamos por aquí. Veis que esta sería el campanile, el ábside, ¿vale? Seguimos un poquito. Estábamos ya con el batisterio, ya hemos visto que es de origen medieval. Bueno, que hubo un primero en el Bajo Imperio Romano. Este es el Museo de la Ópera del Duomo. Está en el número 9 de la Plaza del Duomo, ¿vale? Enfrente de la catedral. Y bueno, pues tiene esculturas y bueno, tiene los restos arquitectónicos que se han hallado en las excavaciones de la Catedral de Santa María de Fiori y muchas esculturas y restos arqueológicos de San Giovanni, bueno, pues están aquí en este. También tiene una piedad de Miguel Ángel Buonarroti y varias salas dedicadas a Brunelleschi, ¿vale? Esto es un poco la fachada interior. Mirad, este es el batisterio de San Juan, es una ilustración medieval de Totila. Totila es un godo, ¿vale? Derribando los muros de Florencia para entrar y cómo dejó. Es una crónica medieval con una ilustración en la que aparece ese batisterio, ya que ya os digo que tenía un pequeño origen en los siglos IV y V. Como os digo, es de planta octogonal. El 8 significa, dentro de un libro judío, la Cábala, pues viene a representar algo así como el infinito, el 8, el infinito. Y bueno, ha sido traducida, digamos, un poco a la iconografía cristiana como el infinito, pues la vida eterna, la resurrección, y el 8 pues muy ligado al tema del bautismo, como tema de la vida eterna. Como os digo, tiene 8 lados y este sería un ábside, ¿vale? Donde hay un altar y por fuera es un pórtico. Es un añadido que os he dicho antes del siglo XIII, ¿vale? Todo el revestimiento de mármol, todo esto era de arenisca, ¿vale? El revestimiento de mármol fue hecho durante el siglo XIII por Arnolfo di Campio. Arnolfo di Campio, bueno, a ver, fue en varios. Estas pilastras en dos colores que parece una cebra, esto. ¿Sabéis? Las pilastras de los ángulos. Todas las pilastras de los ángulos fueron revestidas bajo la supervisión del arquitecto maestro de obras Arnolfo di Campio en el siglo XIII, y entre el año 1059 y el año 1128 se revistieron los muros con mármol blanco de Carrara, mármol verde de Prato y mármol rosa de Siena, ¿vale? O sea, que el revestimiento es de 3 siglos, o sea, que es entre el siglo XI, toda esta parte, y el siglo XIII, estas, ¿vale? Que en principio eran de arenisca.
Las puertas se atribuyen vamos, son obra de Lorenzo Ghiberti. Lorenzo Ghiberti nace en el año 1378, fallece en el año 1455 y realiza los 3 conjuntos de las puertas del baptisterio de Florencia. Estas serían del año 1401, ¿vale? Son 28 casetones encuadrados según el estilo gótico, ¿vale? Con estos marcos de líneas mistilíneas, y tienen las historias del Antiguo Testamento. Por ejemplo, este es Abraham sacrificando a Isaac, ¿vale? Y Dios diciéndole no. Y del Nuevo Testamento en su parte inferior. Como os digo, son 28 escenas. Vamos a ir con la siguiente puerta, es posterior, es también de Lorenzo Ghiberti, pero es del año 1425. Se llaman las puertas del paraíso y bueno, pues ya tiene una estructura más humanista, ¿vale? Tienen menos número de casetones, ¿vale? Y lo que hay es un avance muy considerable de Ghiberti en la representación del espacio. Veis que aunque esto es un plano, plano, ¿vale? Veis que con la perspectiva, el uso de la perspectiva y apoyándose en el punto de fuga de los hermanos Limbor, pues crea espacio donde no hay más que un plano, ¿vale? Un poco utilizando un recurso gótico medieval, los hermanos Limbor, ¿vale? Ilustradores flamencos de la Baja Edad Media. Vamos a poner otro por aquí. ¿Lo veis? Bueno, aquí no se apoya en la arquitectura, pero sí que... Bueno, esto es David matando a Goliat. El uso de la perspectiva para crear espacio. Lorenzo Ghiberti son unas representaciones, o sea, unos relieves muy narrativos, muy romanos, ¿vale? Muy toscanos romanos, en el sentido de que el relieve es muy narrativo, como lo pudiese ser el de la columna trajana, ¿vale? La puerta de Jacob y Esaú también es de Lorenzo Ghiberti, como podéis ver, año 1450, en la misma técnica, crear espacio en un plano, crear la ilusión del espacio con una perspectiva científica prácticamente recién ideada por Brunelleschi, ¿vale? Ghiberti era florentino, ¿vale? Pero estudió en Roma durante algún tiempo. Bueno, esta de Jacob, la historia de Jacob es un chico judío, sus hermanos es el pequeño de muchos hermanos, sus hermanos le venden en Egipto para no tener que darle de comer y tiene una vida, tiene sueños, tiene una vida muy larga, Jacob. Termina volviendo al lado de sus padres, pero en un momento dado sirve al faraón de Egipto contándole sueños y tal, y tiene sus cosas también en Egipto, no os creáis.
Bueno, este es el baptisterio de San Juan en el interior. El interior está hecho de mosaico. Parece ser que Cimabue participó en su decoración, pero bueno, es una decoración con mosaico muy artesanal, o sea, se puede hacer el diseño, ¿vale? Pero evidentemente parece ser que participaron en la decoración muchísimos artesanos del mosaico venecianos, ¿vale? Es muy oriental, ¿veis el Pantocrator con su, perdón, Pantocrator, sí, bueno, Pantocrator con su mandorla, ¿vale? He querido, mirad, esto con mosaico, mirad, aquí, a la derecha, ¿eh? Esta representación del infierno y del demonio, ¿vale? Parece un poco como del Bosco incluso, o de Bruegel. Bueno, pues es veneciana, ¿vale? Todos estos cuerpos, ¿eh? En cambio, la parte de arriba, pues parece más romano-toscana, ¿no? Esta frontalidad, este hieratismo. Por dentro veis que esta decoración, como os he dicho, se hizo en dos partes. Primero los muros, ¿vale? Exteriores en mármol blanco de Carrara, mármol verde de Prato y mármol rojo de Siena, y que luego en el siglo XIII, en el año 1200 y pico, se llevó a cabo por Arnaldo di Cambio esta otra ornamentación en mármoles blancos y negros, ¿vale? De formas más bueno, pues con estas otras decoraciones, ¿vale? A ver. Y sobre todo las pilastras de fuera, que parecen... Bueno, enfrente del baptisterio de San Giovanni vemos la catedral de Santa María de Fiori, ¿vale? En la plaza del Duomo. Se inició su construcción en el siglo XIII. Como os digo, la plaza del Duomo Dei era, ya os he dicho antes que era como la casa de Dios, Domus Domini, la casa del Señor, Domus Dei. Pero finalmente esta catedral se llama de Santa María del Fiori, que se viene a traducir como Santa María de las Flores. Fiori de fiores sería flores, flor, y fiori, flores. Etimológicamente, como ya habéis visto en el escudo de Florencia, que es una flor de lis, es un lirio, podía hacer alusión a este lirio, ¿no? Pero también se puede entender que el lirio se refiere a Jesús según un documento, atestiguado en un documento del siglo XVI que se conserva en la catedral. Entonces, bueno, pues que puede ser por el escudo o por Jesús. La iglesia está construida sobre una antigua la catedral está construida sobre una antigua iglesia, la iglesia de San Reparata, que es una iglesia de los siglos IV y V. Este sería el trazado de la iglesia de San Reparata, veis que es mucho más pequeña, sería de una sola nave, con un transepto visto en planta y una cabecera tripartita, ¿vale? Como suelen ser las típicas cabeceras, por ejemplo, del arte, de las típicas de aquí de la península ibérica, pre-románicas.
Esta iglesia ha sido, bueno, veis que la Catedral Santa María de Fiori tiene varios trazados. Esta sería esta iglesia prerrománica del siglo VI después de Cristo, ¿vale? Luego habría una ampliación, un segundo proyecto de Arnolfo di Cambio, ¿vale? Ya hemos hablado de él aquí, es un arquitecto bastante famoso en Florencia, y una última trazado, ¿vale? Que sería este agrandamiento de la cabecera, bueno, y del transepto. Esto no es, o sea, esto sería una cabecera tripartita. Esto es una cabecera poligonal, ¿vale? No es un ábside circular, y esto de aquí es un transepto. Estos son los brazos del transepto. Aquí vendría la cúpula, que acaban también en este ábside con absidiolos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y es de Francesco Talenti, aunque este lo acabó Francesco Talenti, pero lo empezó Giotto di Bondone, ¿vale? Giotto di Bondone, que es muy conocido. La diseñó Giotto, pero la acabó Francesco Talenti, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a iniciarnos primero con estos restos arqueológicos de la ciudad, de la iglesia de Santa Reparata. Santa Reparata fue una de las primeras mártires del cristianismo en Florencia, de allá durante el paleocristianismo, ¿vale? Cuando los cristianos eran perseguidos. Y bueno, y es patrona de Florencia. En el año 2000, perdón, en el siglo XX, entre 1966 y 1973, se llevaron a cabo las excavaciones de esta iglesia. Este sería el pavimento, ¿vale? Está hecho, esta es la nave izquierda. La iglesia, como habéis visto, tendría tres naves, ¿no? Por aquí. He dicho antes una porque no parece que, ¿vale? Pero bueno, vamos a ponerle tres. Esta sería la de la izquierda. Esta sería la nave central, ¿vale? Con una representación, este es el suelo, el pavimento en mosaico, es un pavo real, pero representa al ave fénix, que el ave fénix es el ave que, bueno, significa la resurrección, ¿vale? Está cogido de la mitología romana, pero significa resurrección, porque es... Y bueno, y esto es cuando se abrieron al público pues los trabajos de restauración de esta iglesia de San Reparata, que, como os digo, es del Bajo Imperio Romano, transición a la Alta Edad Media. Esto se puede, todos estos mosaicos se pueden visitar in situ con un acceso a ellos a través de la catedral, y restos y otros objetos, como son, por ejemplo, la pila bautismal u otros objetos o relieves, ¿vale? Decorativos, se pueden encontrar en el Museo del Duomo, ¿vale? Bueno, veis que aquí esto se puede visitar, veis que pues hay esta columna, ¿vale? Bueno, es una basa, la basa y estos cimientos. Arnolfo di Cambio, ¿vale? Fue un arquitecto que, como ya os digo, participó también en la construcción de la catedral que tenemos delante, es María di Fiori. Fue construida, se inició su construcción en el año 1292 sobre esta iglesia, sobre la iglesia de San Reparata. Esto lo tenemos claro, ¿verdad? Las trazas son de Arnolfo di Cambio, ¿vale? Nace en el año 1245
y fallece en el año 1310 sin haber terminado la catedral. También participa en la construcción de la Basílica de Santa Cruz, Santa Croce, que veremos luego, y en el Palazzo Vecchio, el palacio que está en la Plaza de la Signoria. Bueno, pues veis que su trabajo es una iglesia, bueno, él se lo imaginó sin crucero, ¿vale? Arnolfo di Cambio hizo una planta basilical, o sea, esto no estaba y esto tampoco, acabado en un ábside octogonal, esto sí, ¿vale? Y esto fue añadido después por Giotto di Bondone. Bueno, la iglesia, la catedral de Santa María de Fiori, pues ya os digo que después, en el año 1310 muere Arnolfo, no lo termina. Finalmente en el año 1330 son descubiertos los restos arqueológicos, porque, a ver, en el año 1310 muere Arnaldo y esto se abandona un poco, y entonces hasta que en el año 1330 se hallan los restos de San Zenobio, que es otro mártir, y bueno, se vuelve otra vez a intentar acabar la iglesia, la catedral. En el año 1334 se nombra a Giotto di Bondone maestro de obras, coge como aparejador, ayudante más bien, a Andrea Pisano, siguen el diseño de Arnolfo di Cambio, pero como os digo, pues le añaden este crucero, ¿vale? Luego, entre el año 1348 y el año 1355 hay un parón porque la epidemia de la peste bubónica, la peste negra, asola Florencia y, bueno, como se muere tanta gente, pues dejan la obra. Y finalmente, en el 1335, cuando se acaba la epidemia, pues ya Francesco Talenti acaba el campanario, que era de Giotto, el campanile. Y el lado mayor, veis que tiene 3 naves, ¿vale? La del centro más ancha y alta para dejar entrar luz. Es una iglesia, vamos a verla por dentro, ¿vale? Esta sería la fachada, Santa María de Fiori, de 3 plantas, con rosetón, o sea, es una catedral iniciada en estilo gótico. Bueno, esto es un detalle de la decoración de la fachada, ¿vale? Solo una cosita, mirad. Este mármol verde se llama mármol de Prato, y el blanco de Carrara, ¿vale? Mármol verde de Prato. El campanile, terminado en el siglo XII por Giotto, perdón, el siglo XIII. Esta es la nave central, que sería de las primeras partes que se terminaron. Las naves laterales, veis que es de bóveda de crucería. Los arcos fajones son ojivales, o sea, medievales. Los arcos forneros también son ojivales y lo que vemos son haces de columnas que se prolongan hasta la cubierta, por lo tanto también medievales de estilo gótico. La cabecera, que también se terminó en tiempo medieval, ¿vale? Con estos haces de columnas que se prolongan hasta. Y esta decoración, más bien en 2 colores, blanco y gris, es posterior, es renacentista, ¿vale? Se debe a Brunelleschi, la decoración en blanco y gris, ¿vale? Porque lo medieval, lo primitivo, digamos, bueno, primitivo, lo primero que se hizo fue en estilo gótico. No estaba pintada en su interior en estos 2 colores.
Posteriormente, bueno, la iglesia se acaba, como ya os digo, en el siglo XIV, en el año 1300 y pico ya están acabadas las naves, y en el 1418, en el siglo XV, se consagra, pero no está acabada la cúpula. Esta enorme cúpula, que es prácticamente, mide 100 mide 100 y pico metros, casi 114 de alto por 50 y pico de ancho, ¿vale? Es de Brunelleschi, se inicia el encargo en el año 1418 y bueno, no le hacen un encargo, realmente lo sacan a concurso, se presenta Lorenzo Ghiberti y Filippo Brunelleschi, y gana el concurso Filippo Brunelleschi con una maqueta, ¿vale? Basada en el doble casco del Panteón de Roma. Esa maqueta se puede contemplar en el Museo del Duomo, que está en el número 10 de la Plaza del Duomo, ¿vale? Del que he hablado antes. Y bueno, Filippo Brunelleschi, como os he dicho, crea una cúpula de doble casco. Hay una diferencia, la de dentro mide 100 metros de alto y la de fuera 115, con linterna. Y luego también el aparejo de cola de pez de la cubierta de fuera, bueno, tiene la cantidad de ladrillos que tendrá, de tal manera que el empuje de la cubierta no se transmite al tambor, ¿vale? Bueno, pues es los diferentes paños, ¿veis? De la cubierta. Bueno, estas son las puertas de la portada de los pies de la catedral, ¿vale? Veis que son de bronce. La catedral por fuera también está decorada con esculturas de Donatello. Esta es la puerta de los cardenales, estaría en uno de los brazos del transepto, sería la puerta sur, pues está decorada con estos triángulos, pináculos, ¿vale? Acordaros, los mármoles, el revestimiento en mármol es posterior a su construcción, y lo que hace es que imita, tanto en el tipo de mármol como en mucha parte de la decoración, ¿vale? Las formas decorativas, al baptisterio de San Giovanni, ¿vale? La hacen así para que haga juego, y es posterior. ¿Lo veis? ¿Vale? Con el mármol de Prato, que es de color verde, y el mármol de Carrara, que es de color blanco, y este mármol rojo, que es de Siena, ¿vale? De la ciudad de Siena. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Bueno, con estas imágenes, digamos que, bueno, vamos a irlas echando para atrás. He terminado con este primer núcleo urbanístico que tendría lugar en esta plaza del Duomo, ¿vale? Con esta catedral que es la catedral de Florencia, ¿vale? La catedral de Santa María de Fiori. Y en la siguiente sesión de lo que voy a hablar sería de las siguientes iglesias y catedrales que se siguen haciendo durante los siguientes siglos. Hasta entonces, pues espero que os haya resultado interesante la clase, y bueno, os envío un saludo desde aquí. Os convido a ver la segunda parte de la ciudad de Florencia, Patrimonio de la Humanidad, en Florencia 2.
Hasta entonces, pues muchísimas gracias por haber asistido a la clase y un saludo.